¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vayan a ver este video. Aquí, jóvenes, vamos a proseguir con lo que viene siendo el sensor donde estamos ahorita todavía, que para nosotros va a ser el sensor MAF, el sensor de flujo de aire. Sabemos dónde está, ya hemos visto algunos videos de él. Este sensor, recuerda que se encuentra montado sobre lo que es la manguera del filtro de aire. Este sensor va a detectar la cantidad de aire que está pasando por el tubo, que esta cantidad de aire es succionada por lo que vienen siendo los pistones, ¿sí? Este sensor, joven, recuerda que va a trabajar perfectamente bien cuando el motor alcance lo que es su temperatura operacional, que nosotros la temperatura operacional de este motor sabemos que son por arriba de los 86 grados centígrados. Ahí ya vamos a nosotros a empezar a ver el buen funcionamiento de muchos sensores, no nada más del sensor de flujo de aire. Una de las cosas de por qué hacemos mucho hincapié sobre lo que viene siendo este sensor, porque este sensor es el que me va a echar a perder a mí mi sensor de oxígeno si tenemos algún tipo de problema en resultado en el funcionamiento de este sensor. Existen dos tipos de sensores, unos que se van a medir con lo que viene siendo voltaje y otros que se van a medir en frecuencia. Eso los vamos a ver el día de mañana. Aquí yo tengo un sensor básico que es de 3 cables, ¿sí? Que este sensor básico de 3 cables va a ser alimentado directamente por la batería o en algunos casos directamente por lo que viene siendo el alternador. Tenemos lo que viene siendo una señal de salida hacia la computadora y una tierra que está directamente ya sea a la computadora en algunos casos o en su defecto a lo que viene siendo el negativo de la batería o a chasis, como le conocemos nosotros. Debemos de tomar en cuenta, jóvenes, que este sensor va a detectar gramos sobre segundo, dependiendo del sistema en el que se esté trabajando lo que viene siendo el escáner, porque el escáner tiene diferentes tipos de medición, sistema métrico, sistema inglés, o dependiendo de dónde se genere lo que viene siendo el aparato del escáner de diagnóstico, nos va a hacer la medición, pero nosotros nos vamos a quedar aquí en gramos sobre segundo. Ahora, cuando nosotros echamos a andar el vehículo, para que se quede el buen funcionamiento de este sensor, deben de existir varios factores para que trabaje. Generalmente nosotros sabemos que aquí lo encontramos cubierto el tubo por medio de una abrazadera, ¿sí? Y por este lado tenemos otra abrazadera donde se supone que no deben de existir ningún tipo de fugas o vacíos parásitos, le vamos a llamar, que estén entrando por aquí o que estén pasando después de la señal de sensado de lo que viene siendo mi sensor. Hay veces que, por ejemplo, en los Nissan Sentra, en los Nissan Altima, de este lado nosotros tenemos lo que es el receptáculo para la manguera de gasificación de gases del cárter, o lo que viene siendo la válvula PCV, y aquí nosotros nos encontramos con varias fisuras, quebraduras, o la manguera está rota por el mismo aceite, principalmente en los casos de Volkswagen, en lo que son los Jetas, Boras. Se troza esta manguera y empieza a succionar aire por este punto. Entonces es un aire que no está siendo sensado por nuestro sensor de masa de aire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como código? Sensor de oxígeno, mezcla pobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque está entrando un aire totalmente diferente que no está siendo sensado. O sea, está entrando otra cantidad a la que se está esperando entrar. Entonces, siempre nosotros debemos de cerciorarnos de que estas mangueras que conectan con el filtro del aire a lo que viene siendo el motor se encuentren totalmente limpias de fugas, aceites, o que las abrazaderas se encuentren bien apretadas, ya que generalmente hay veces que nos encontramos vehículos con lo que viene siendo mangueras flojas o abrazaderas flojas que les dio flojera ponerlas, o porque no detectaron ningún tipo de falla
al momento de ponerla así nomás, lo que viene siendo la manguera, pero pueden existir pequeñas fugas que a nosotros a largo plazo se va a traducir en gasolina, lo que viene siendo las fugas que puede existir en este sensor. Ahora, cuando nosotros hablamos del sensor, las señales con las que va a trabajar el sensor, supongamos que es esta clavija, que nosotros consideraremos que es de 3 cables, sabemos nosotros que aquí tenemos en la clavija de la computadora el sensor, tenemos que en el circuito debe de cumplir con ciertas características como cualquier otro tipo de circuito. Decimos, tenemos el voltaje de alimentación, jóvenes. Este es uno de los sensores que no va a trabajar, el que se mide con voltaje. Es el único sensor que no va a trabajar con un voltaje de referencia, sino que va a trabajar con los 12 voltios directamente de la batería, o en su defecto se va a trabajar con el voltaje del alternador, ¿sí? Con el voltaje que se esté generando en el alternador. ¿Por qué? Porque esto, jóvenes, es un filamento caliente, ¿sí? Que se pone al rojo vivo. Entonces, va a trabajar con 12 voltios. Tenemos lo que viene siendo la señal, vamos a ponerlo por acá, la señal de salida hacia la computadora, que generalmente, jóvenes, no nos va a llegar a 1 voltio, siempre va a estar oscilando entre los 0.80 milivoltios, o ahí va a andar tratando de llegar a 1 voltio. Solamente pudiera pasar ese voltaje cuando nosotros pedimos una carga excesiva o cuando hay mucho flujo de aire, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el filamento este? Se va a enfriar y va a dejar pasar más voltaje hacia lo que viene siendo la computadora. Así como en el sensor MAP, que yo les mandé y que les expliqué algunas tablas de diagnóstico de algunos sensores MAP, también existen tablas del sensor de masa de aire, dependiendo de las características de trabajo, rangos de trabajo, donde nosotros podríamos hablar temperatura operacional de motor, temperatura ambiente, lo que viene siendo las revoluciones por minuto. Tendría que tener una cierta variación en lo que viene siendo el voltaje. Ojo, recuerda, y siempre recuerda, que la computadora puede hacer ajustes, ¿sí? ¿Ajustes de qué forma? De considerar el desgaste mecánico que va teniendo lo que es el motor. ¿Por qué? Porque se supone que va a entrar aire según lo que los pistones requieran, pero también debes de considerar que acá los pistones van a tener fatiga o desgaste y no se va a poder succionar una buena cantidad de aire, por lo tanto todo esto puede colapsar. Pero la computadora de motor tiene la característica de hacer o contemplar esos ajustes para hacer funcionar con estos parámetros, pero hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto ya la computadora va a decir, ¿sabes qué? Yo ya me pasé de bueno, por lo tanto vamos a empezar a tener problemas con este sensor. Pero también aquí tenemos lo que es para nosotros la señal de tierra, que se encuentra directamente conectada, ya sea internamente en la computadora o hacia la batería, ¿sí? Entonces, son 2 tipos de rangos de trabajo que se van a estar considerando en este sensor. Van a ser gramos sobre segundos y el voltaje que pueda estar generando lo que puede hacer el sensor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener diferentes fugas de aire, vuelvo a reiterar, o vacíos parásitos que me puedan alterar tanto como lo que viene siendo el voltaje esperado y los gramos sobre segundo esperados. Ahora, cuando nosotros hacemos funcionar este sensor, o cuando echamos a volar este vehículo, vamos a decir temperatura normal, temperatura de operación. Bueno, todavía no llegamos a la temperatura operacional, prendemos el automóvil, por lo tanto necesitamos de que los pistones trabajen correctamente bien, o que llegue a una temperatura ideal de operación donde ya el sensor de oxígeno, ya se encuentra trabajando correctamente bien,
lo que viene siendo el sensor de temperatura de refrigerante de motor, ya está sensando una temperatura adecuada, o sea, los 86 grados centígrados, ya podemos ver lo que viene siendo este filamento caliente, ¿sí? ¿Sí? Lo empezamos a ver. Entonces, decimos que este tiene mucha temperatura. Dice, tengo más temperatura, ¿sí? Por lo tanto, si tiene mucha temperatura, si nosotros aplicamos la tablita que ya les había explicado, si decimos, tiene mucha temperatura, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con lo que viene siendo su resistencia? Con la resistencia que pueda tener aquí el sensor. Pudiera aumentar, pudiera disminuir. Si nos vamos al sensor de temperatura del refrigerante de motor, decíamos, a mayor temperatura íbamos a obtener como igual, íbamos a tener mayor temperatura, mayor cantidad de voltaje en lo que viene siendo la salida hacia el sensor. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que cuando el motor de combustión interna, cuando estaba ganando lo que viene siendo una temperatura, estábamos en los 60 grados centígrados. Por lo tanto, aquí nosotros pudiéramos ver lo que es un voltaje aproximado de 2.90 voltios. Entonces, mientras más iba subiendo esa temperatura de motor, ¿qué era lo que pasaba con el voltaje? Teníamos mayor cantidad de temperatura, vamos a decir los 80 grados centígrados. Por lo tanto, este voltaje pues obviamente iba a subir hasta llegar a lo esperado, 3.3 voltios. ¿Para qué? Para que esta señal ya la computadora lo detectaría como motor caliente y mandar a encender el motoventilador para poder enfriarlo, obviamente con un poco más de temperatura por aquí. ¿Para qué? Para poder hacer que esto empezara a decaer otra vez lo que viene siendo el voltaje, ¿sí? Para que empezara a caer, para poder llegar al equilibrio térmico. Pero todo esto, jóvenes, para nosotros se va a basar en lo que es la resistencia o la oposición al flujo de la energía. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando el aire está pasando mucho caudal o mucha cantidad de aire, nosotros estamos enfriando lo que viene siendo esta resistencia de platino que se encuentra en el rojo vivo. Por lo tanto, dejamos pasar voltajes en diferentes tipos de condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí no va a ser una lectura exacta, porque acuérdate que el motor siempre va a tener una variación, ya sea porque tiene flameada una válvula, mal calibrada una bujía, un cable de bujía que no esté trabajando perfectamente bien. Entonces en uno o en varios cilindros no se va a poder hacer una buena combustión y no va a haber una buena cantidad de succión de aire en gramos sobre segundo. ¿Sí? En uno de los videos que ustedes estuvieron viendo, dice que va a entrar 1 gramo sobre segundo por 1 litro de desplazamiento del motor. Entonces, 1 gramo sobre segundo por cada litro del motor. Entonces, si nosotros decimos que tenemos el motor, por ejemplo, del Chevy, esta regla, es cierto lo que dice el joven ahí en el video, no se aplica para todos los automóviles o para todas las marcas, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del Chevy, que sí se aplica, es 1.6 litros el Chevy, entonces lo esperado para nosotros, si nuestro Chevy tuviera sensor MAF, lo esperado para nosotros sería algo relativo a esto, que para nosotros iba a ser entre 1.6 gramos sobre segundo a 1.5 gramos sobre segundo, dependiendo del buen funcionamiento del motor, porque acuérdate que fallas mecánicas del motor se ven reflejadas también aquí en lo que viene siendo la succión, ¿sí? Muchas de las veces hay problemas básicos que podemos hacerle, hay problemas básicos que tiene este sensor. El arnés que lo están quitando y lo están poniendo para lavarle el cuerpo de aceleración, o que para limpiar el sensor MAF o el filtro del aire, se llega a trozar
muy clásico en Nissan de esta parte. Se empiezan a trozar los cables. Ahí ya sería circuito D, sería el código, que los códigos del sensor MAF son P0 100 en adelante hasta el P0, creo que si me acuerdo es hasta el 106, creo que llega, o 105, no recuerdo. Pero estos son los códigos relacionados con el sensor MAF, con el flujo del aire hacia el interior del motor. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el problema de aquí ya tenemos problemas de circuito D, pero también debes de contemplar el platino dentro del circuito, porque es un filamento resistivo, una resistencia eléctrica que se está poniendo al rojo vivo. Muchas de las personas agarran, cuando lo están diagnosticando, que no hay ningún tipo de variación o hay un código relacionado con él, ¿qué es lo que hacen? Agarran un desarmador o una llave de media y lo empiezan a golpear. ¿Para qué? Para hacer vibrar el sensor por dentro, o la lengüeta que parece como una bolsa que hay por dentro, para hacer vibrar esto. ¿Por qué? Porque puede ser que porque algún atrabancado le echó carbuclín para limpiarlo. Entonces se llegó a desoldar, o a lo mejor lo agarraron caliente cuando quitaron el filtro del aire, llegó el atrabancado y le echó carbuclín, hubo un choque térmico y el filamento se quebró, a lo mejor se rajó o a lo mejor se desoldó. ¿Sí? Es fácil de verlo, son delgados como un cabello estos filamentos, y se pueden llegar a observar. ¿Cuáles son los problemas que puede ocasionar? Físicos que podemos ver. El vehículo no prende así, no prende, y si lo llegas a prender, va a prender echando mucho humo negro. ¿Sí? Problemas relacionados con el sensor de oxígeno. Mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, porque no hay un buen flujo de esto. Humo negro por el tubo del escape, aromas enchilosas, pero generalmente se representa porque no prende y por el humo negro por el tubo del escape, por fallas del sensor MAF. Este es uno básico de 3 cables. Nos podemos encontrar con que existe un sensor igual, que no es medido en frecuencia, no trabaja en una frecuencia. Podemos encontrarnos con que aquí tenemos otros 2 cables o 2 cables extra, o sea, un sensor MAF de 5 cables, y lo vemos nosotros y nos da pavor, porque es un sensor de más de 3 cables si apenas entendemos el de 2 cables. ¿Cómo funciona? Pues haz de cuenta que aquí lo vas a agarrar y lo vas a dividir en 2 planos: sensor con MAF y el sensor de temperatura de aire del motor, que pudiéramos poner acá lo que viene siendo el otro filamento, donde va a estar detectando la temperatura, que es muy diferente al caudal o a la cantidad de aire que está entrando. Bien, en el próximo video, jóvenes, vamos a ver la diferencia entre este sensor que va a trabajar con una señal hacia la computadora por lo que viene siendo voltaje, y vamos a hacer la comparación con el sensor del Chevrolet, con el sensor de los Toyotas y de los Hondas, que trabajan con hertz, con una frecuencia. Bien, entonces nos vemos en el próximo video, jóvenes. Gracias.